Lisandro de la Torre nació en Rosario el 6 de diciembre de 1868. Sus padres eran don Lisandro y doña Virginia Paganini. Cursó sus estudios primarios y secundarios en Rosario y al egresar del Colegio Nacional se trasladó a Buenos Aires para estudiar Derecho. A los 20 años se graduó como abogado. En julio de 1890 participó activamente junto al sector de Leandro Alem en la Revolución del Parque. Tras la derrota de la Revolución, de la Torre apoyó a Alem y participó en 1891 en la conformación de la Unión Cívica Radical. De la Torre propuso una alianza con los mitristas para derrotar a Roca, pero se encontró con la firme oposición del nuevo líder radical, Hipólito Yrigoyen, y decidió apartarse de las filas radicales en estos términos. El Partido Radical ha tenido en su seno una actitud hostil y perturbadora, la del señor Yrigoyen, influencia oculta y perseverante que ha operado por lo mismo antes. Su indignación con la política de Irigoyen lo llevó a retar a duelo al sobrino de Alem. De la Torre presentaba heridas en la cabeza, mientras que Irigoyen resultó ileso. Tras el duelo y la ruptura de la nueva conducción radical, De la Torre volvió a Rosario y fundó un nuevo diario, La República, desde donde expondrá sus ideas cada vez más distanciadas a las de Irigoyen. De la Torre irá abriendo un nuevo espacio político a la derecha del socialismo y a la izquierda de los conservadores, que se plasmará en 1908 con la conformación de un nuevo partido político, la Liga del Sur. El movimiento surgía para defender los intereses de los departamentos sureños de la provincia de Santa Fe. De la Torre fue electo diputado nacional por la Liga del Sur. Presentará numerosos proyectos de ley, entre los que se destacan el que solicitaba la adquisición de tierras por el Estado para distribuirlas entre pequeños y medianos productores, el que dio origen a la fundación de la Facultad de Ingeniería de Rosario. De la Torre se propuso crear una alternativa política de centro-derecha. Así nació el Partido Demócrata Progresista. La Convención Nacional del PDP eligió a Lisandro de la Torre como candidato a presidente para las anheladas elecciones de 1916. Su compañero de fórmula fue el entrerriano Alejandro Carbó, de amplia labor en el terreno educativo, que provenía de las filas del Partido Autonomista Nacional. El nuevo partido cerró su campaña en el histórico local del Frontón Buenos Aires, donde se realizó por 1889 la primera reunión pública de la Unión Cívica. De la Torre confiaba en lograr el apoyo de las fuerzas conservadoras, pero éstas desconfiaban de él por su paso por el radicalismo y su amistad con Alem. Tanto el decisivo Partido Conservador de la provincia de Buenos Aires como el presidente Victorino de la Plaza le negaron su adhesión. El triunfo sería para la fórmula radical encabezada por su viejo adversario Hipólito Yrigoyen y Pelayo Luna. El radicalismo llegaba al gobierno y se iniciaba una nueva etapa en la vida política argentina. En 1926, en vísperas de terminar su mandato legislativo, desanimado y sintiéndose muy solo con sus ideas, De la Torre anunció su retiro definitivo de la política. Se retiró a su estancia de Las Pinas en el límite de Córdoba con La Rioja. Allí lo irían a buscar en septiembre de 1930 los enviados de su viejo amigo, el general José Félix Uriburu, que se preparaba para derrocar a Hipólito Yrigoyen con el apoyo de los sectores conservadores. Uriburu le ofrece el Ministerio del Interior en el futuro gobierno. De la Torre lo rechaza porque, según dice, el programa de Uriburu es más amenazador que el de Yrigoyen. El general desconfía de la capacidad del pueblo para gobernarse, no cree en la elevación moral de los hombres políticos y atribuye a las instituciones libres vicios orgánicos que la conducen a la demagogia. De la Torre denunció el acuerdo en el Senado por escandaloso y promovió el debate. 2 años más tarde, en mayo de 1935, acusó por fraude y evasión impositiva al frigorífico Anglo. Aportó pruebas que comprometían directamente a 2 ministros de Justo: Pinedo, ministro de Economía, y Duhau, ministro de Hacienda. De la Torre probó cómo se ocultaba información contable en cajas selladas por el Ministerio de Hacienda, y demostró hasta dónde llegaba la impunidad de los frigoríficos ingleses tras la firma del pacto Roca-Runciman.
Las entradas para el debate se agotaban y la gente hacía largas colas para escuchar y alentar a Lisandro. Las denuncias hicieron evidente las conexiones del gobierno con otros negociados. El nivel de las discusiones en el Senado fue subiendo de tono hasta que se decidió hacer callar a De la Torre. Un matón del Partido Conservador, el ex comisario Ramón Valdés Cora, atentó contra la vida del senador y mató a su amigo y compañero de bancada Enzo Bordavere. Se dio por terminado el debate, pero el ataque a De la Torre no había terminado. El gobierno de Justo decretó la intervención a la provincia de Santa Fe, derrocando el gobierno demócrata progresista de Luciano Molinas. De la Torre se mostró abatido y confesó su voluntad de abandonar la política. Una de sus últimas intervenciones en el Senado tuvo lugar en ocasiones del debate del proyecto de ley sobre represión del comunismo. Terminado el debate, De la Torre presentó su renuncia al Senado y se retiró a su casa de la calle Esmeralda 22, de la que solo salía para brindar alguna conferencia o participar en homenajes a viejos amigos de ideas como Aníbal Ponce. En 1938 sus amigos le prepararon un cumpleaños sorpresa. De la Torre cumplía 70 años y se lo notaba muy apesadumbrado. Hacía pocos días había fallecido su madre y comenzaba a rondar por sus ideas el fantasma de Alem. Lentamente comenzó a despedirse de sus allegados y de sus cosas más queridas, hasta que, al mediodía del 5 de enero de 1939, puso fin a su vida disparándose un balazo al corazón.